cuando tengan alguna duda haciendo la actividad, no van a tener como el soporte. Entonces, si quieren, vayan escribiendo en un cuaderno las fórmulas que yo estoy escribiendo para que no se les vaya a olvidar y cuando hagan la actividad, pues la puedan resolver más fácil. Entonces, ya les muestro aquí Excel. Listo, espero que ahí estén viendo el programa ya. Y vamos a hacer esa primera fórmula de la estadística, listo. Importante, como les decía, siempre empezar por establecer cuál es la muestra de esa población, ¿cierto? Y entonces vamos a ver, aquí está la fórmula escrita, aquí con un pequeño ejemplo, ¿cierto? Entonces la voy a ir poniendo aquí. Valores y qué significa. Entonces, n minúscula, esta en cursiva, va a ser igual a la muestra, ¿cierto? Que es lo que vamos a hallar. Aquí le voy a poner una X, que sea como una incógnita. Listo. Recuerden que cuando uno va a resolver un problema, debe tabular o organizar la información, ¿cierto? Eso es precisamente lo que estoy haciendo acá. Como la fórmula me presenta a mí todo este tipo de símbolos, ¿cierto? Son letras, pero a la final tienen un peso, digamos que simbólico dentro de la fórmula, están representando algo más que la letra. Entonces yo lo voy a empezar a organizar, ¿cierto? Para pues, finalmente trabajarla más fácil después. Entonces N es la población, o sea, el grupo grande. Aquí, pues este número va a variar, nosotros es un número variable dependiendo de la población con la que vayamos a trabajar. Entonces la va a dejar en blanco por ahora. ¿Listo? Luego vamos a seguir con Z, Z mayúscula, que se llama el nivel de confianza. Todo esto son variables estáticas dentro de la fórmula de esta muestra de población finita. Entonces la confianza, nosotros la vamos a tomar con un valor de 9,96. ¿Listo? Es un valor estándar. Luego vamos a establecer, por acá vemos que hay una P, ¿cierto? Entonces, bueno, ¿qué significará la P? Entonces vamos a poner P acá. Entonces P minúscula, la voy a poner aquí, P minúscula, es una proporción esperada. Esa proporción esperada, esa P, va a tener un valor de 0,6. ¿Listo? Y vamos a tener, aunque en esta fórmula no está, creo que aquí se equivocaron, aquí no es 1 menos P, sino que creo que es 1 menos Q. Entonces, Q minúscula, ¿listo? Es un valor similar, se llama la seguridad de ese muestreo y también equivale a 0,6. ¿Listo? La E minúscula que vemos ahí es la precisión de la operación y esa vale 0,04. Listo, a ver qué más nos hace falta. Tenemos aquí entonces N minúscula, N mayúscula, Z, aquí lo tenemos, la P, la Q y la E, ¿cierto? Entonces, estamos estableciendo aquí cuál es el símbolo, ¿cierto? Pongámosle aquí símbolo, aquí le vamos a poner significado, ¿cierto? Y por acá le vamos a poner valor. Entonces, el valor de la muestra es el que vamos a hallar, lo tengo como en X, como si fuera una incógnita, y aquí finalmente, pues en la población, es un valor que va a variar. Estos valores son estándar, hay como unas pequeñas variaciones, esto puede ser 0,5, 0,5, no recuerdo hasta qué valor realmente se puede llevar, y este 0,4 también, pues la variación es muy poca, se puede trabajar todos los ejercicios con estos números, y esto nos va a arrojar el valor que necesitamos de la muestra, ¿cierto? Entonces, para hacer un primer ejemplo, démosle que la población va a ser de 100 personas, ¿listo? Por decir algo.
Y vamos a empezar a establecer cómo vamos a escribir la fórmula, ¿cierto? Entonces tenemos que es n por z por p por 1 menos p, ¿cierto? Entonces voy a poner la parte de arriba de la fórmula, ¿listo? Aquí le vamos a poner n, ¿cierto? Y aquí hagamos de cuenta que esto va a ser un, eh, la fórmula que estamos representando ahí en fraccionario, ¿no es cierto? Entonces, primero yo le pongo aquí una lineecita para hacer como la simulación. Bueno, ahí tenemos aquí la barra del fraccionario y vamos a empezar a escribir, ¿listo? Entonces, primero es igual para empezar la función. Nos dicen que debemos multiplicar el valor de n, entonces tomamos el valor de n. Ojo, tomamos el valor de n, es decir, para Excel sería seleccionar la celda que tiene el valor. En este caso, selecciono la celda que tiene el valor, que es J3. Recuerden que el por es el asterisco. Aquí voy a abrir un paréntesis y como z está al cuadrado, no me multipliquen z por z, lo pueden hacer con potencia. Entonces, si ustedes escriben aquí potencia, ¿listo? Aquí aparece la fórmula. Miren que es una pequeña formulita que nos va a servir para hacer la operación. Entonces, potencia, ¿cuál es el número que vamos a potenciar? En este caso sería el nivel de confianza Z. Selecciono la celda del Z. ¿Listo? Miren que en la sintaxis de la función me está diciendo el número, punto y coma, a qué potencia lo voy a elevar. Entonces, punto y coma, lo voy a elevar, este sí lo escribo, a la 2. ¿Listo? Cierro paréntesis, cierro otro paréntesis. ¿Listo? Cada que abra un paréntesis, recuerden que hay que cerrarlo. Más adelante, si hay algún error, tenemos que volver a corregir y volver a revisar la fórmula. Recuerden lo que nos pasó la semana pasada con la fórmula de los condicionales, que a veces no sale a la primera. Entonces, bueno, es importante como ir guardando un orden para no equivocarnos tanto en la formulación y no tener que estar repasando tanto lo que ya se hizo. Luego nos dice que hay que multiplicar por P, ¿cierto? Yo puedo hacer lo siguiente. A ver cómo formulamos esto para que nos quede bien. Bueno, no, hagámoslo así. P, ¿cuál es el valor de P? Entonces 0,6. Aquí nuevamente multiplicación, abrimos el paréntesis, 1 menos el valor de P, ¿cierto? Bueno, ahí cogí el valor de Q, vamos a subirlo nuevamente al valor de P, cierro paréntesis, ¿cierto? Y le puedo dar Enter. Ahí nos da el valor operacional de esta parte de arriba, ¿no es cierto? De la operación, ¿no es cierto? Ahí está n por z al cuadrado por p por 1 menos p. ¿Listo? Entonces este sería el numerador, vamos a hacer el denominador. Aquí lo que sigue es hacer la parte de abajo. Esto se podría hacer solo en una única función, ¿no es cierto? Yo aquí podría decirle, divídamelo entre lo de abajo, ¿cierto? Pero me gusta hacerlo así ordenado, ¿cierto? Para no hacer la función demasiado larga y que de pronto si ocurre un error, es poderlo corregir más fácil. Entonces aquí en la partecita de abajo vamos a hacer esta operación. Ahí ya sabemos, abrimos paréntesis, seleccionamos el valor de n, le restamos 1, este sí. Bueno, pero espérenme a ver aquí qué era lo que yo estaba haciendo. Otra vez, igual, ¿cierto? Abrimos paréntesis. Ahora sí. Entonces, n menos 1, abro paréntesis. Recuerden que Excel prácticamente es una super calculadora, ¿cierto? Entonces, en esa medida debemos pensar cómo opera una calculadora para describir las fórmulas. Entonces, una calculadora científica es muy similar a la escritura de esta función. Vamos a multiplicar eso por la potencia de E, entonces abro paréntesis, potencia, ¿cierto? Selecciono el valor de E, en este caso 0,04, coma, bueno, aquí le voy a dar punto y coma, ¿cierto? Para pasar a la potencia
potencia de 2, cierro paréntesis, ¿listo? Más, está diciendo aquí, debo sumar. Es más, hay algo aquí que me está inquietando un poco, y es que aquí hay un más en la mitad, entonces prefiero cerrar esta operación entre paréntesis, esta primera parte, llegar aquí hasta el fondo para poder cerrar el paréntesis, va a decir más, ahora sí, abro paréntesis, otro paréntesis, listo. Sigue una potencia, potencia de z, entonces potencia, selecciono el valor de z, punto y coma, al cuadrado. Vayan anotándolo, listo, y hagan el contraste como está escrita la función acá, ¿cierto? Para que hagan un paralelo de las operaciones que están inscritas en la función de Excel. Cierro paréntesis nuevamente, ¿cierto? Después, entonces, multiplico este valor por P, abro paréntesis, 1 menos el valor de Q, cierro paréntesis y cierro paréntesis. Vamos a dar Enter y ahí nos da el valor, ¿cierto? Vamos a ver, esto yo lo veo como muy raro. ¿Hay alguna cosa aquí que debíamos cambiar? A ver si es que me equivoqué en uno de los valores, si es en el valor de, puede ser que sea el valor de 0,04, es el rojito, J7. A ver si yo hago la división, son, me va a dar raro. Vamos a tener que volver a hacer la operación, pero bueno, voy a sacar por acá, entonces le va a decir igual este valor dividido este valor. Entonces, ahí nos está dando un valor que no es, ¿cierto? Nos debería dar como un número como tal. Yo voy a mirar aquí qué está pasando, ¿no es cierto? Entonces, J3 por potencia de Z por J5, es J5 aquí, si ese está bien, por 1 menos J5. Ese pareciera estar bien, hay algo que no, bueno, ese valor sí debe de ser. Y aquí, vamos a ver aquí qué está pasando. Entonces, n-1 por potencia de E al cuadrado. Voy a borrar esta partecita de la fórmula y voy a ver cuánto da eso. Ahí me está dando 0,1584. Vamos a hacer la otra parte de la fórmula a ver qué está pasando con esto. Entonces, igual, abro paréntesis, Z, ese sería Z. Ah, bueno, pero le tengo que sacar la potencia. Potencia de Z, que es este. Ah, es que es de Z. A ver, yo miro, claro. Aquí encontré yo creo que el error que tenía. Bueno, entonces lo voy a volver a formular aquí. Creo que ya es el error. Más, entonces, otra vez potencia. No le quito potencia de Z al cuadrado. Vamos a ver si era por esto. Si confundí valores. Por, vamos aquí antes a tomar P. Listo, por P. Abro aquí el paréntesis. 1 menos Q. Viendo esto, yo creo que sí me puede dar. Yo creo que esto ya lo había hecho antes, pero preferencia, bueno, a ver, ¿cuál es el valor que le estamos dando que él no entiende acá? Menos 1, 5. Potencia de J4. ¿Cuál es el valor que no está apareciendo numérico?
A ver, ¿qué dice acá? De referencia, celda no válida. ¿Cuál será la celda no válida? Buena pregunta. J4, J7. Sí, ahí están seleccionadas estas. Bueno, vamos a volverla a escribir entonces, hasta que nos dé esta fórmula lista. Entonces, a ver qué está pasando acá. Referencia. ¿Eso qué tiene acá? No va a poner esto por acá. A ver qué ocurre. Al parecer hay algo aquí que no me está dejando hacer lo que sigue. ¿Qué será? Lo voy a volver a escribir con la esperanza de que esta vez sí salga, pero bueno, vamos sí, nuevamente. Vamos con potencia. Potencia de z al cuadrado, punto y coma. Cierro aquí por, no sé, es que si son valores numéricos, ¿por qué no le está tomando por P? ¿Cierto? Por P. Abro paréntesis. No voy aquí por paréntesis. 1 menos J6. Cierro aquí. ¿Qué otro paréntesis me hace falta? No, ninguno. Ahí sí dio. ¿Qué tenía esto? No sé. Pero bueno. Las cosas de Excel. Listo, aquí ya tenemos los dos valores, aquí ya podemos hacer la operación. Entonces miren cómo está escrita la sintaxis de la función. A veces suele suceder, no sé qué era lo que tenía realmente, porque no puede detectar cuál era el error, ¿cierto? Estaban seleccionadas las celdas numéricas. Entonces, pese a que yo hubiera escogido la celda que no era, él debía hacer la operación, pero me estaba apareciendo un error en una celda no válida. Entonces, bueno, habría que hacer un análisis nuevamente para mirar qué era lo que tenía, pero al volverla a escribir nuevamente, ahí sí nos dio el valor que necesitábamos. ¿Listo? Este valor de la operación aquí en la parte de abajo de la fórmula siempre debe dar un número como el que estamos viendo, muy pequeño, ¿listo? Para poderse dividir entre la parte de arriba y que nos dé pues, un número como coherente con lo que estamos haciendo. Ahora sí, selecciono este valor y lo vamos a dividir entre este valor, lo cual nos da una muestra, ¿cierto? Para esa población de 100 personas de 85 personas. Listo, estos decimales, pues obviamente en este caso se obviarían. ¿De qué manera puedo yo quitar decimales? Aquí los aumento en este botón que tiene estos ceros y aquí los disminuyo. Entonces yo lo puedo aproximar. Listo, y me quedo en 85. Muy bien. Entonces, miren todo lo que hicimos para hacer esta fórmula. ¿Qué tiene de bueno? Que como yo organicé aquí la información, ¿cierto? En esta pequeña tabla, vamos a ponerle esto aquí, un estilo como más significado. Listo, ahora sí. A ponerle un estilo, pues, como para que se vea mejor, ¿cierto? Si yo tengo esta fórmula, si ya la formulé, si ya sé que está funcionando, pues me sirve para cualquier tipo de ejercicio que yo vaya a hacer de muestreo. Entonces, digamos que voy a trabajar con una población de 20.000 personas. Entonces, que del 20.000, aquí él me saca la muestra, a cuántos tengo que encuestar o a cuántos con cuántos debo trabajar. Pues aquí me saca 575 personas, ¿cierto? Que sería la muestra representativa para la población. Entonces, la ventaja de Excel, ¿cierto? Es poder contener estas fórmulas cada que yo la necesite. Entonces, traigo mi archivo, cambio esta variable, e inmediatamente tengo el resultado. Si lo tuviera pues en una hoja de papel, siempre que lo fuera a hacer, pues dependería como enteramente de la calculadora y hacer la operación siempre que lo requiera.
En este caso, pues Excel va guardando esa información. Entonces, eso es como lo interesante del trabajo en Excel, ¿cierto? Poder tener estas fórmulas en un archivo y pues, trabajar con ellas cada que yo requiera. Entonces, miren que cambia aquí a 3000. Me pasa aquí que son 484. Una de las claves... Hola. Yo tengo una pregunta. ¿Sí? Acá en la fórmula, esos punticos se reemplazan por unos ¿qué? Esos son los asteriscos, el símbolo de la multiplicación. Ah, supongamos que ahí hay unos asterisquitos entonces. Son unos por. Son unos por. Entonces, Ah, listo. Eh, si quieren, vayanla anotando para que no se les olvide. Miren y comparen. Esta es la parte de arriba, ¿cierto? Esta sería la parte de abajo. De todas maneras, pues la clase queda grabada. Entonces, por si tienen dudas, pues pueden volver a ver la clase y mirar cómo se formula esta, esta muestra de población finita. Sirve para cualquier escenario. De todas maneras, si ustedes necesitan una fórmula y lo pueden expresar en Excel, ya saben cuál es la ventaja, ¿no es cierto? De poder contar con ella siempre sin tener que volver a hacer la operación. Bueno, esta parte es fundamental, ¿no es cierto? Esto es como el primer sustrato que uno debe tener a la hora de empezar un trabajo estadístico y más si tiene pues como una índole investigativa. Lo otro son valores que son propios de la estadística, eh, que esto sí realmente pues un análisis estadístico como tal, pero pues nosotros en el área que trabajamos no nos meteríamos tan de lleno en esto, pero son valores que en algún momento nos van a servir, que se piden en los análisis estadísticos. Entonces vamos a generar como un escenario, como lo hemos hecho antes, digamos que tenemos un grupo de personas, ¿cierto? Pueden ser de estudiantes, ¿cierto? Estudiantes y no le que estudiante nomás. Eh, y le vamos a poner algo relacionado con la estatura, ¿no es cierto? Digamos que es un preescolar y pues queremos conocer a través de la estatura de los niños, pues no sé, un estado de si están bien nutridos, si van bien en el proceso de desarrollo, ¿cierto? Si es la estatura adecuada para su edad. Entonces, pues vamos a tomar como los datos, ¿cierto? Vamos a hacer la recolección de datos, entre comillas, aquí pues no los vamos a inventar para poder hacer el análisis estadístico previo. Entonces, sí, vamos a poner aquí los nombres de los estudiantes, ¿cierto? Bueno, hay unos niños que parece que hubieran nacido ya viejitos. No sé si todavía hayan niñas que se llamen Raquel y niños que se llamen Alberto, pero bueno, pongámosle por acá Felipe, eh, Andrea, eh, a ver, bueno, no sé, Camilo, mm, Sofía. Bueno, los nombres pues como de problema de matemáticas de primaria. Pero bueno, esto nos sirve pues como para el ejemplo. Ya saben ustedes que esto pues en un caso real no se van a cumplir estos nombres. Estos son como nombres generales. Yo me incluyo en que estoy por acá metido, pero bueno, ya eso pasa a un segundo plano. Lo que nos interesa aquí es la estatura, ¿no es cierto? Entonces, estatura, ¿cierto? Que es lo que vamos a analizar al detalle, ¿no es cierto? ¿Cuál es el comportamiento de esa estatura? Pues si bien tenemos por acá niños y niñas, ¿cierto? Pues contando que los niños generalmente son un poquito más altos que las niñas, pues el ejercicio al combinar, digamos que las dos categorías, ¿cierto? Masculino y femenino, fisiológicamente,
pues no tendría aquí como una coherencia, ¿cierto? Porque yo no puedo mezclar, ¿cierto? Dadas pues como las características fisiológicas de los dos sexos, ¿no es cierto? Pues es algo que, pese a la filosofía de género que tenemos actualmente, yo creo que para el estudio como tal que nos ocupa en este momento no tendría mucha coherencia, pero bueno, para el ejercicio nos puede servir, ¿no es cierto? Digamos que son niños, no sé, de 10 años. ¿Cuánto mide uno a los 10 años? No tengo ni idea, pero bueno, pongámosle aquí, ¿cuánto tendrá un niño de 10 años? Pues hay 1,30 m, pongámosle 1,30 m. Si quieren, lo pueden expresar en centímetros para que no les queden decimales, que es un poco más cómodo a la hora de hacer el trabajo estadístico, pero igual lo pueden poner en metros para que les quede 1,3. Digamos que Ana mide 1,25, son 125 centímetros. Raquel, digamos que mide 115 centímetros, Miguel mide 140, Alberto mide 130, Felipe 125, Andrea mide 118, Camilo mide 120, y Sofía va a medir 140. Digamos que es una niña con gigantismo. En fin, ya ahí tenemos los valores de la estatura, tenemos los estudiantes y eso es lo que vamos a analizar, ¿cierto? Los valores numéricos. Entonces vamos a empezar a hallar varios valores. Generalmente siempre se empieza con la mediana y la media, valores pues muy básicos. La mediana es como el valor medio de todos estos datos y la media es un promedio. Entonces, si voy a sacar la media, ¿cierto? Si le doy aquí media, ¿cierto? Ven que no me aparece. Dice media acotada, media armónica, media geométrica y aparece mediana. Eso quiere decir que la fórmula que voy a utilizar, ojo, bueno, pongámosle aquí también media, ¿cierto? Media, que va a ser el promedio. Entonces, yo voy a tomar la fórmula del promedio para hacer la media. ¿Listo? Ojo, media igual a promedio. Es promedio. Muy bien, tema del promedio, lo que vamos a hacer es, me pide número 1, 2 y sucesivos. Clic sostenido y selecciono el rango de datos. ¿Listo? Solo numéricos, solo numéricos. Doy Enter y ahí me da un promedio de 127 centímetros de altura, ¿cierto? Ahora vamos a hallar la mediana, y esta, como vieron, sí tiene una fórmula directa. La mediana, bueno, pero escribámosle pues primero aquí la etiqueta, ¿cierto? Mediana. Y aquí le vamos a decir mediana de clic es igual, miren que es muy repetitivo el trabajo, pero hagan ustedes el análisis manual con calculadora, se van a dar cuenta que Excel les está ayudando muchísimo en este tipo de trabajo, ¿cierto? Ahí tenemos el valor medio entre el valor más bajo, que creo que es 115, y el valor más alto, que es 140, ¿cierto? Entonces la mediana es 125. Luego siguen unos valores de variación en estos datos. Los datos van fluctuando con respecto a estos promedios, ¿cierto? Entonces, ¿qué tanto se desvían del centro? Entonces vamos a hallar primero la varianza. ¿Listo? La varianza. La varianza es igual. Lo voy a poner aquí. Miren que me aparecen varios, valor, número, valor cubo. Por acá empieza a aparecer var.p, var.s. Nos vamos a quedar con el var solito. ¿Listo? Esa es la varianza. Y miren que nuevamente, trabajo muy repetitivo. Volver a seleccionar el rango, doy Enter, y esta es la varianza de los datos. Luego vamos a tener aquí la desviación estándar. También habla de una fluctuación en esos datos. Esto lo comprende mejor
Esteta creo que es la profesión que los cuales se dedican como a la estadística, pero pues esto es como muy habitual en todo el trabajo de estadística. Entonces, desviación estándar, vamos a escribir best, ¿listo? Que es esta que tenemos aquí abajo. La desviación estándar, nuevamente seleccionamos el rango y le damos enter. Y ahí tenemos una desviación de 8,9 aquí, ¿cierto? 8,9 puntos de desviación. Estos son los primeros valores que hallamos. Vamos a hallar entonces el rango y para eso debemos hallar valor máximo, ¿cierto? Valor máximo y el valor mínimo. Valor mínimo, ¿cierto? Para hallar el rango. Entonces, para hacer esto, aquí en autosuma, si despliego la flechita, aquí me aparece max y min. Es valor máximo, selecciono los datos que necesito y le doy enter, ¿cierto? Ahí me arroja el 140. Valor mínimo, entonces nuevamente me voy para autosuma, valor mínimo, a ver, valor mínimo, selecciono nuevamente los datos. Ahí nos dio 115. Entonces, el rango es igual a la resta entre el valor máximo menos el valor mínimo. Ahí ya tenemos entonces nuestro rango, ¿cierto? Miren que las fórmulas son súper fáciles. Cuando uno se lo muestran en estadística, uno lo hace en calculadora, es bastante largo el proceso. Hemos sacado varios datos y pues, ha sido como muy sencillo. Luego vamos a contar la cantidad de datos con los cuales estamos trabajando. Entonces, voy a decir conteo de datos. Muy bien, el conteo de datos, entonces me va a arrojar la cantidad de datos con los que estoy trabajando. También en autosuma está la opción de contar datos. Listo. A ver, ¿qué pasó? Entonces, a dar contar datos. Espérenme a ver. Yo le voy a poner aquí contar. Y vamos a seleccionar la cantidad de datos, nuevamente el rango de datos, y nos dice que estamos trabajando con 9 datos. ¿Cierto? Ahora sigue el trabajo con los cuartiles. Los cuartiles son muy importantes porque dividen estos datos en 4 porciones iguales. Es decir, que si yo tuviera unos datos del 1 al 100, ¿cierto? Él haría 4 partes. El primero sería del 0 al 25, la segunda del 25 al 50, la tercera del 50 al 75 y la cuarta del 75 al 100, ¿cierto? En ese sentido, pues es como muy sencillo y creo que el valor de la mediana se repite. Entonces, son 4 cuartiles. Vamos a poner aquí cuartil, y si vamos a sacar los 4 cuartiles. ¿Listo? Entonces, cuartil, lo voy a escribir acá, vamos a sacar el primer cuartil. Entonces, cuartil, seleccionamos el que está solito, nos dice la matriz, nuevamente el rango. Vamos a empezar desde el cuartil 0, valor mínimo. Listo, ahí nos van a arrojar 5 datos, no hay ningún problema, pero vamos a tener, aquí nos lo está explicando, mínimo 25, 50, 75 y máximo. Listo, entonces vamos a sacar todos los valores. Aquí voy a cerrar el paréntesis y lo voy a dar enter. Valor mínimo 115. Yo puedo copiar la fórmula otras 4 veces, 1, 2, 3 y 4, ¿cierto? Ahí vamos a tener casi el mismo valor. Lo que vamos a hacer es corregir el cuartil. Entonces aquí en la barra de funciones, el primero era 0, yo lo voy a convertir en 1, ¿cierto? Y ahí ya me va a arrojar el valor del cuartil, 119.5. Luego en el siguiente sería el cuartil 2, valor de la mediana. Miren que se repite en valor del cuartil 2 igual a la mediana. ¿Listo? Valor del cuartil 3, pues, reemplazo aquí en la fórmula, 137.75 y el último, valor del cuartil 4. Ahí entonces ya tenemos los valores, vamos a ponerle aquí cuartil 1, bueno,
que aquí arriba sería el cuartil 0, cuartil 1, cuartil 2, cuartil 3 y cuartil 4, ¿cierto? Miren que el trabajo del análisis de datos estadísticos en Excel es muy sencillo porque las fórmulas, así como cuando uno cuando está aprendiendo inglés le dicen que hay palabras transparentes, porque se parecen como a las palabras en español, ¿cierto? En este caso pasa como un efecto similar, ¿cierto? Si yo voy a sacar la media, pues este la hago con promedio. Si voy a sacar la mediana, busco la fórmula de la mediana. Si voy a hacer la varianza, la fórmula empieza por var, desviación estándar es desbest, y así sucesivamente. Valor máximo es max, valor mínimo es min, ¿cierto? El rango, la resta de estos dos valores, conteo de datos, la fórmula es contar, y los cuartiles, miren la fórmula, cuartil, que requiere el rango más el número del cuartil que estoy proyectando, ¿cierto? Esto es el trabajo habitual en la estadística. Hay algunos valores adicionales que se podrían sacar, ¿cierto? Pero en general, pues esas son como las funciones que tenemos. Si tienen dudas de la existencia de alguna función, usted le pueden dar aquí en el botoncito de función, van a seleccionar aquí en esta pestaña, ¿cierto? ¿Qué es lo que necesitan? A ver si están, aquí están las de estadística. Y bueno, aquí me aparecen unas que son coeficiente de Correl, coeficiente de asimetría, contar, contar blanco, contar sí, ¿cierto? Covarianza, crecimiento, cuartil, cuartosis, ¿cierto? Desviación estándar, que hay varias modalidades, está aquí, ¿cierto? Calcula la desviación estándar en la función de una muestra, calcula la desviación estándar en la función de la población total proporcionada. Entonces, cada una de las fórmulas está explicadita ahí. ¿Listo? Ustedes necesitan algún tipo de fórmula específica, ¿cierto? Eh, entonces, es solo darse como a la tarea de conocer, ¿cierto? Que Excel tiene las fórmulas ya cargadas. Estas son como las básicas, las que yo les mostré, pero si necesitan alguna en específico, ya saben, se meten a la barra de función. Ok, Sí, ¿me escucha? Es que, no, es que estaba hablando hace rato y no me escuchaba. Profe, ¿qué significa un cuartil? el cuartil, O sea, ¿cuál es la función? dividir la muestra en 4 partes iguales, pues el conteo de datos, ¿cierto? Entonces aquí nosotros tenemos valores del 115 al 140. Lo que hace es en ese rango que tenemos como de entre el 115 y el 140 sacar 4 porciones iguales, para analizar como cuál es el desarrollo de esos datos, ¿no es cierto? Aquí vemos que los números están muy juntos, ¿no es cierto? Mira que el valor mínimo es 115, el que sigue es 119.5, el que sigue es 125, luego 137 y 140. Entre más... Entonces serían 5 cuartiles, porque Eh, incluyendo el 0. sí, técnicamente pues uno puede decir que son 5, ¿no es cierto? Pero mira que este es el cuartil 0, que es el valor mínimo, mira que se repite acá. ¿Cierto? Ah, ok. Pero por defecto Excel te saca el cuartil 0. Listo. De hecho, espérame, yo vuelvo y copio aquí la fórmula del cuartil y te muestro que él, él lo sugiere. Por ejemplo, yo aquí me voy a volver a seleccionar los datos, ¿cierto? Le doy punto y coma y mira que él me sugiere empezar desde el valor mínimo. Inclusive él mismo me dice, ese no es como tal el cuartil 0, ese sería el valor mínimo y el último es el valor máximo, ¿cierto? Él me lo está dejando claro, pero es importante como hacerle caso al programa porque está bien estructurado pues como para presentar los datos, ¿no es cierto? Entonces es como eso. Eh, Claro que obviamente esto hay muchas cosas más como de estadística que uno podría analizar y más como en el contexto tanto anatómico como psicológico. No sé si ustedes alguna vez han escuchado el tema de los percentiles, que es muy parecido al tema de los cuartiles,
Pero, por ejemplo, un ejemplo de percentil es la estatura que estamos midiendo acá. Entonces, uno puede tener en cuenta que un ser humano en promedio puede medir, no sé, un metro 70, ¿cierto? Entonces, organiza 100 percentiles, ¿cierto? Del 1 al 100 y va a ubicar el dato que más se repite en el percentil 95 o percentil 100, ¿no es cierto? Como no siempre, pues, el dato se va a repetir 100 veces, ¿cierto? Para el valor porcentual, el valor mayor, siempre que ustedes vean un percentil del 95, quiere decir que ese es el dato con el que ustedes deben de trabajar, esa es la tendencia, ¿cierto? Aquí me faltaba un valor que se me había olvidado, ¿cierto? La tendencia está en el percentil 95, digamos que en el percentil 94 está la gente de 1,69 m, en el percentil por allá 1 está la gente que mide 2,20 m, ¿cierto? Casos, digamos, ya extremos. En el percentil 2 puede estar la gente que mide 2,10 m. Y en el percentil 95, ustedes van a encontrar el grueso de la población que mide 1,70 m. Que eso es un trabajo estadístico que también es como muy complejo, ¿cierto? Ese sí es como para análisis. Yo lo he visto particularmente en los libros de anatomía, ¿cierto? Cuando uno quiere saber de anatomía y de ergonomía, cuando uno quiere saber cuál es la medida, por ejemplo, de una pierna para hacer una silla, porque tengan en cuenta ustedes que todos los objetos que los rodean están diseñados para seres humanos, y los seres humanos tienen unas medidas específicas que uno pasa por alto. Si ustedes se sientan en una silla, ustedes quedan cómodos porque la persona que la diseñó tuvo en cuenta el percentil de la medida de la cadera, la medida de la pierna, la medida del pie, la altura, ¿cierto? Varios percentiles tuvo en cuenta para desarrollar ese elemento. Eso mismo pasa, pues es un trabajo estadístico aplicado directamente como a la creación de objetos. El valor que me faltaba es el valor de la moda, ¿cierto? Es el valor que más se repite dentro de esa muestra de datos. Entonces, cuando yo voy a hacer la moda, pues el valor es muy sencillo. Simplemente escribo moda y selecciono el valor. ¿Listo? Entonces ahí tenemos que el valor que más se repite es el 130, que es algo así como lo que uno hace con el percentil 95, ¿cierto? Es el valor que más se repite. En este caso, 130 es un valor que se repite 2 veces, el único valor que tenemos repetido. Esto que ustedes tienen acá, si bien a mí me parece sencillo de sacar, no sé a ustedes, a mí me parece extremadamente sencillo, Excel se los puede sacar automáticamente. Excel tiene una herramienta de análisis de datos que ustedes no se imaginan lo útil que es. Entonces, creo que muchas veces cuando uno trabaja en Excel no pasa como de ciertas opciones aquí en la barra de opciones. Creo que uno se mantiene en inicio o en insertar, ¿cierto? Prácticamente. Esperemos, no sé por qué se me bloqueó. Bueno, ¿cierto? De pronto saltará diseño de página el día que tenga que imprimir algo, no sé. La barra de funciones, aquí la opción de funciones, no sé qué tanto ustedes la hayan visto alguna vez, que se hayan metido ahí como para cacharrear las funciones, ¿cierto? Pero uno casi no se detiene en estos apartados. Él aquí en datos tiene unas funciones que son súper importantes, que vamos a ir viendo en la marcha. Dentro de 8 días vamos a ver en específico lo que tiene Excel aquí en filtros avanzados, en la organización de textos, ¿cierto? Y en la validación de datos, que es muy bacano de trabajar. Por ahora nos vamos a detener en la herramienta de análisis de datos. ¿Qué pasa, muchachos? Esta herramienta de análisis de datos no viene por defecto en el programa. O sea, ustedes se meten a datos y no la van a encontrar. Entonces, ¿cómo hacemos para activarla? Primer paso, digamos que estoy aquí en una de estas opciones, digamos que estoy en la de inicio. Miren que aquí al lado derecho de la barra siempre hay un espacio sin iconos,
¿cierto? Como no tiene iconos, yo le puedo dar clic derecho. Cuando le doy clic derecho, aparece personalizar barra de herramientas, mostrar barra de herramientas de acceso rápido y personalizar la cinta de opciones. Yo le voy a dar personalizar la cinta de opciones. Listo, personalizar la cinta de opciones. Ahí me abre esta ventana, ¿cierto? Una ventana emergente, que ustedes están viendo las opciones que tienen en Excel activadas. Yo lo que voy a hacer es irme para aquí al lado izquierdo a esta etiqueta de complementos. Hay que esperar un momentico a que ya cargue. ¿Listo? Y ahí me va a aparecer lo siguiente, ¿cierto? Como sugerencia, vamos a seleccionar herramientas para datos. Aquí nosotros podemos llamar otro tipo de herramientas, ¿cierto? Traerlas al programa. En este caso, la que vamos a activar es herramientas para análisis. Yo ya la tengo activada. Ojo, no activen estas herramientas VBA, que son herramientas de Visual Basic. Estas son para macros. Entonces vamos a trabajar con herramientas para análisis. Una vez yo le haya dado esto, listo, no le voy a dar en aceptar, sino que le voy a dar en el botón de ir. ¿Listo? Ahí me trae esta ventana pequeñita, ¿listo? En la cual yo voy a seleccionar, voy a garantizar de que la herramienta para análisis esté aquí activada con este chulito. Cuando le pongamos el chulito, le damos a aceptar. Nos vamos para datos y buscamos la herramienta de análisis de datos, ¿listo? Que es con la que vamos a trabajar. ¿Qué pasa con esto? Entonces, muy sencillo. Yo lo que voy a hacer es, voy a darle clic a la herramienta análisis de datos. Vemos a que cargue. Él abre esta pequeña ventana. Y miren todo lo que tiene: análisis de varianza de un factor, análisis de varianza de dos factores, coeficiente de correlación, covarianza, estadística descriptiva, suavización exponencial, prueba F para varianzas de dos muestras, análisis de Fourier, histograma, medida móvil, generación de números aleatorios, jerarquía y percentil. Miren que aquí pueden sacar percentiles, regresión, muestra, prueba T de dos muestras. Bueno, en fin, tiene cosas que van muy de la mano con la estadística. Yo me voy a quedar, ojo, con la estadística descriptiva. Estadística descriptiva, esto es lo que voy a hacer yo. Le doy clic en estadística descriptiva y le doy a aceptar. Listo. Aquí entonces él me va a pedir cuáles son los datos con los que voy a trabajar. Listo. Entonces, vamos a mirar. Rango de entrada, los datos con los que voy a trabajar, datos numéricos. Listo, aquí no movamos esto, están agrupados por columnas, entonces voy a seleccionar esto, ¿cierto? La cantidad de datos con los que estoy trabajando. Si yo quiero que en mi análisis quede esta palabra estatura, lo que voy a hacer es activar el rótulo en la primera fila, es decir, para que él entienda que la primera celda que yo estoy tomando es un encabezado. Entonces yo le doy clic acá. Miren el botoncito donde le doy para seleccionar el rango. Listo, es este que tiene la flechita roja. Le doy clic y ahora sí puedo seleccionar el encabezado. Regreso, ¿cierto? Otra vez con el botoncito de la flecha roja y él me va a decir, ¿usted dónde quiere que yo le ponga esa información? ¿Quiere que se lo haga en una hoja nueva, en un libro nuevo o en un rango de salida? A mí me parece que particularmente funciona mejor con un rango de salida, es decir, en la misma hoja que yo estoy trabajando, tener el análisis, para tener los datos y el análisis en la misma hoja. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Me voy a ir para rango de salida, ¿cierto? Y voy a seleccionarlo. Entonces, doy clic aquí y seleccionen siempre 3 columnas y hacia abajo mínimo por ahí 10 celdas. ¿Listo? Ese va a ser el espacio que él va a utilizar para traer esa información analizada. ¿Listo? Muy bien.
Una vez yo haya hecho esto, yo le puedo decir que es un resumen de estadística. El nivel de confianza pues, lo vamos a dejar aquí en 95. Cada décimo mayor, milésimo menor, lo vamos a dejar así. Le voy a dar a aceptar y listo, ahí ya tenemos la información. Comparen ustedes los datos, ¿cierto? Lo que yo saqué ahora y se van a dar cuenta que el programa me lo sacó automáticamente, ¿no es cierto? Acá tenemos la desviación estándar, ¿cierto? Miren que es el mismo valor, un error típico, mediana, moda, tenemos la varianza de la muestra, tenemos el cuartosis, tenemos la coeficiente de asimetría, rango, valor mínimo, valor máximo, suma, cuenta, ¿cierto? Entonces, creo que bueno, lo único que no nos sacó fue aquí el tema de los cuartiles, ¿cierto? Que es fácil de hallar, pero miren que Excel les está ahorrando bastante el trabajo, ¿cierto? Eh, de todas maneras, pues de alguna manera esto que acá mm, da fe de que Excel ayuda bastante en el tema pues como del manejo de información, ¿no es cierto? Eh, todo lo que yo hice acá, que si bien fue sencillo, ¿cierto? Fue simplemente escribir una fórmula muy simple. Aquí lo veo sintetizado, ¿cierto? En un procedimiento que no tardó ni 5 minutos en hacerse. Entonces, es importante que cuando ustedes utilicen una herramienta de estas como Excel, estén conscientes de que siempre que ustedes vayan a hacer una operación, Excel posiblemente les pueda suplir como esa necesidad, ¿cierto? La necesidad de que en este caso, pues básicamente de traer una información de análisis informático, ¿cierto? Sin hacer como, digamos, un esfuerzo muy grande. No sé los que han visto estadísticas, los que están viendo estadística en este momento, saben que esto sacarlo a mano no es tan sencillo, ¿cierto? No miren que la herramienta informática, pues, de alguna forma resume este procedimiento. Entonces, importante, recuerden, primero, si va a sacar una fórmula que no está en Excel, ¿cierto? Estructurarla bien, ¿cierto? Presentar bien la información, lo mismo que yo hice acá, el tema de la tabulación, organizar la información para que la operación sea coherente. Una vez yo tenga esto y ya está funcionando bien, pues básicamente yo ya tengo en el bolsillo, o al menos en un archivo, una fórmula que me va a servir para muchas cosas, ¿cierto? Y aquí el tema, pues como de este análisis, es mirar que Excel pues lo puede hacer de una manera un poco más manual o lo puede hacer automático. Todo depende de lo que uno quiera hacer con el programa. Otra cosa que les quería mostrar en la clase de hoy, yo les había dicho desde el principio que, pues incluso cuando estábamos trabajando con la combinación de correspondencia, que esto que yo les estoy mostrando acá, si bien tiene como una estructura de tabla, ¿no es cierto? Está tabulada la información, no es una tabla para Excel, es un rango de datos. Excel tiene un formato de tabla específico, ¿cierto? Yo voy a copiar esta información y lo vamos a volver en una, en una, en una tabla como tal, ¿listo? Bueno, no, este no. Vamos a pasar este que sí tiene como una información un poco más analizable. Entonces aquí yo le voy a poner, por ejemplo, edad. Aquí le vamos a poner 10, 11, 9. Este tiene 9, 8, 10, 11, 10 y 10, ¿cierto? Vamos a tener esta información aquí consignada. Esto, de hecho, si yo tengo fórmulas, ¿cierto? Él va a facilitarme bastante el trabajo. Entonces, espérenme, yo convierto esto aquí
No, ahí está bien. Cuando va a convertir en tabla, entonces lo único que debo de hacer es pararme en una de las celdas, ¿cierto? De la información. En este caso me voy a parar aquí en esta esquinita. Las teclas que voy a utilizar es la tecla control más la letra E. ¿Listo? La letra E de enano. Cuando hago eso, él hace una, digamos que una selección directa del grupo de datos que están asociados. Entonces recuerden, para hacer esa selección rápida, las teclas son control más E. ¿Listo? Ese es el dato que debemos tener presente, control más E. Lo va a volver a hacer, control más E, selecciona el rango de datos. Luego de que haga esto, voy a decirle control más T. Listo, control T. Y ahí me aparece dónde están los datos de la tabla. Ahí me está mostrando el rango que yo ya tenía seleccionado. Le digo que la tabla tiene encabezados. Listo, ahí está seleccionadito y le doy a aceptar. Vamos a que cargue. Y ahí me generó ya la tabla. Listo. Miren que es muy, aunque no sé mucho la diferencia, sí hay diferencia entre los datos que están aquí consignados, de estos datos, por ejemplo, y estos que hay acá. Si ustedes analizan, ¿cierto? Si yo me paro acá, él me abre una pestaña de diseño. ¿Qué tiene esto de particular? Y es que me permite hacer como un análisis de datos sobre la información. Entonces, por ejemplo, el tema de los filtros. Profe, Hola. ay, disculpe, interrumpo. Es que yo estoy haciendo el ejercicio paralelamente en mi Excel, porque me he dado cuenta a veces que los programas pues como que son diferentes. Entonces, cuando yo le doy control más, me da como la opción de insertar algo adicional. ¿Dónde lo consigo aparte? Pero le estás dando la tecla más. Sí, yo le pongo No, control más. no le pongas control más, es control y E. ¿Listo? O sea, sin el más, sino, o sea, control, o sea, cuando usted dice más, es control E, sin el más. Eso es. Como el comando de control X, control B, ¿no es cierto? Eso es lo Control mismo. E, esto. Ok, ya recién entendí. Listo. Y para la tabla, ¿cierto? Ya cuando está seleccionado le dan control T. ¿Listo? Ahí sería el comando. Este es el comando de tabla para crear la tabla y este es el comando de selección. De lo que les decía, sí hay muchas diferencias en estas informaciones. Primero, porque si yo pongo aquí un dato, ¿cierto? Lo va a integrar dentro de la tabla. Es decir, yo a eso, a ver qué le podemos decir, a ver, a este. Bueno, no sé, otro nombre, ¿cierto? Miren que él ya lo mete dentro de la tabla, ¿cierto? 140 y no sé, pongámosle aquí que tiene 11 años, ¿cierto? Él lo va metiendo dentro de la tabla, lo va agrupando, lo va caracterizando. Tiene algo que es muy importante y es que al yo generar estos nuevos renglones, ¿cierto? Si yo tengo funciones, dime. Ay, disculpa otra vez yo. Es que le estoy volviendo a dar control E y no me, tampoco me deja. Me dice que no se han encontrado. Yo le voy a decir lo que dice. Dice, se han comprobado todos los datos juntos a la selección y no se ha observado ningún patrón para rellenar valores. Eso me dice. Entonces, no sé cómo sería aquí el trabajo. ¿O Si qué le das más? aquí, ¿O dónde puedo poner otra cosa? si le das así, pues yo aquí le estoy dando, tienes que seleccionar, si yo le doy por acá, en una celda aparte, ya que selecciona como todo. Si yo selecciono aquí, control E, él selecciona lo del rango que está ahí numérico. Puede ser, porque estos comandos de teclado a veces no están configurados igual en todos los computadores. Si no te funciona así, te toca hacer la selección manual, ¿cierto? Seleccionar un clic sostenido, la tablita, ¿cierto? Muy bueno que pudiera funcionar, ¿cierto? Habría que mirar cuál es el comando en tu computador.
Es que, ¿cuál es el otro comando como de selección para Ah, eso? ok. Bueno, yo estoy aquí averiguando eso a ver. O voy a intentar hacerlo de la otra computadora. Sí, mira, a ver, hay unas en la universidad cuando era presencial, hay unos computadores que sí funcionan con el control E y a mí, pues en los de la casa todos funcionan con control E. Y siendo pues como el mismo tipo de computador, el mismo modelo de computadora, ya mismo en la universidad hay unos que funcionan con control E y hay otros que no funcionan. Entonces, bueno, eso ya pues, depende como mucho de la configuración del computador. Ah, bueno, ya lo intenté, o sea, ya lo seleccioné aparte, pero con el control T sí me funciona. Ese sí debe funcionar porque ese Sí, sí es un comando específico de Excel. Eh, bueno, lo importante es que sí funcione ese control T. Si no funciona, toca hacer lo siguiente, seleccionar, mirar a quién insertar, ¿cierto? Y mirar si está la opción de tabla, pero yo no la veo por acá. A ver si está en datos, a ver si me permite hacer la tabla. Es que si ese comando es muy específico, control T, sí siempre va a ser pues, como el generador de tablas, ¿cierto? Eh, También lo que les quería mostrar es el tema del análisis. Es un análisis muy básico, es que yo puedo filtrar la información aquí con las flechitas, ¿cierto? Entonces yo le puedo decir, no, pues quiero ver, voy a quitar toda la selección de todo y, por ejemplo, solo quiero ver a Ana y a Miguel. Le va a dar a aceptar, ¿cierto? Entonces él filtra la información. O que aquí me ocultó unas filas, entonces por eso aquí la información se ve cortada. Ya si yo lo quiero volver a ver todo, vuelvo y abro la flechita del filtro, le voy a seleccionar todo y le voy a aceptar. Otra cosa importante, si tengo fórmulas, ¿cierto? Él las va replicando hacia abajo, o sea, si yo pongo otro nombre, pongo aquí otro número, él va a generar pues como la misma fórmula que venía. Es decir, yo voy a generar por acá una sumatoria. A ver si ven que ahí me generó, ¿cierto? La información dentro de la tabla. Digamos que esto es igual a esto más esto, ¿cierto? Miren cómo aparecen los datos, miren que ya no me aparece ni siquiera la celda, ya no me aparece la celda B14 más la celda C14, sino que me aparece arroba estatura más arroba edad. Cuando le doy enter, lo que hace es replicar todo en la tabla, ¿cierto? Que eso pues facilita bastante el trabajo. Ahí pues uno también se estaría ahorrando tiempo, ya no tiene que copiar la fórmula, sino que el programa mismo lo hace. Otra cosa es, cuando yo me voy aquí para diseño, puedo hacer unos análisis eh, sencillos, ¿cierto? Por ejemplo, bueno, voy a volver a seleccionar la tabla, ¿cierto? Y le puedo decir fila de totales. Entonces, le doy fila de totales y la última fila, miren que me está generando aquí un valor. Él le está sumando esto porque le está sacando un total de la tabla que yo tengo acá, ¿cierto? Entonces, miren que ahí ya hay un análisis también de la información. Yo puedo seleccionar qué operación debe realizar el programa con lo que yo tengo acá, ¿no es cierto? Entonces yo le puedo decir contar números, él me cuenta los datos, ¿cierto? Este cuenta es igual, ¿cierto? El promedio de los datos, le puede decir desviación estándar, por ejemplo, puede decir varianza, ¿cierto? Tengo ahí inclusive las funciones estadísticas, tengo las funciones aritméticas y si necesito algo más específico, lo puedo conseguir, ¿cierto? Pues aquí tenemos pues todas las fórmulas que podemos utilizar. Esto es como muy importante que lo tengan en cuenta. ¿Por qué? Porque más adelante, cuando vayamos a trabajar con bases de datos más extensas, el trabajo en tabla permite un trabajo más ágil, finalmente, pues como en aras del análisis de la información. Segundo, cuando yo tengo estas tablas aquí generadas, ¿cierto? De alguna manera me van a facilitar, digamos que la vida a la hora de yo, vamos a irnos por acá a insertar.
a la hora de yo crear una tabla dinámica. ¿Listo? Cuando yo lo tengo aquí organizado como tabla, cuando genero la tabla dinámica, la información va a quedar mejor organizada. Esto me va a ahorrar también bastante trabajo. Y aquí, pues yo ya puedo generar gráficos, ¿cierto? Dependiendo de lo que yo necesite. Entonces, vamos a seleccionar un rango de datos. Vamos a ubicar el mini gráfico por acá y la vamos a dar a aceptar. Dice aquí, no se encuentran en la misma columna o en la misma fila. ¿Cuáles datos? Estos. A ver si le doy a este, ¿qué pasa? Este de mini gráficos ya lo va a mirar con detenimiento. Vamos a generar un gráfico normal. Entonces, aquí en diseño, ¿cierto? Él me permite incluso generar otros datos. Vamos a ver si podemos generar un segmentador de datos, aunque este por ahora no tiene mucha lógica, pero yo le puedo decir que me genere un segmentador de datos por edad. ¿Listo? Cuando tenemos fechas acá, este segmentador de datos es fenomenal. Por ahora va a ser una función de filtrado muy sencilla, ¿no es cierto? Este es el segmentador de datos. Miren que tiene la edad, ¿cierto? Y tiene pues, las edades que tengo registradas. Entonces yo lo que voy a hacer es, va a decir, muéstreme los de 8 años, nada más tenemos a Alberto. Los de 9, los de 10 y los de 11, ¿cierto? Si por el contrario quiero todos, quito el filtro y me trae toda la información. Cuando yo tengo una gráfica, ¿cierto? Una gráfica aquí hecha, vamos a generar una gráfica con la tabla. Bueno, traigámoslo con todos los valores. Vamos a mirar aquí que el trabajo incluso de la generación de estos gráficos, miren que tiene algo muy bacano y es que me está diciendo en edad todos van muy parejos, en estatura es un poco más fluctuante, ¿cierto? Y en la sumatoria también hay como una fluctuación. Entonces, los gráficos también los puedo enlazar con este segmentador de datos que yo generé. ¿Para qué? Para que todo esto que tenemos aquí hable junto. Entonces yo le puedo dar aquí, darle esto clic derecho, ¿cierto? Y le va a dar, vamos a ver si me deja configurar el segmentador. No, ahí está bien. Voy a ver una cosita de la tabla. No, ahí debería funcionar. Vamos a ver si cuando le doy aquí 8, eso, sí, está enlazada. Entonces vamos a mirar que cuando yo varío aquí la información, varía tanto en la tabla como en el gráfico, ¿cierto? Entonces el segmentador de datos me permite aislar la información, ¿cierto? Hacia una característica en específico, en este caso está ligado a la edad, es los de 11 años, cuál es su comportamiento, los de 10, cuál es su comportamiento y así sucesivamente. Entonces, ese es el trabajo con tablas. Miren que agrega algo más a los rangos que tenemos aquí organizados. Estos rangos, pues si bien son muy significativos y aportan mucha información, carecen de estos análisis, de estas herramientas de análisis que aporta el programa. Que esto ya la próxima clase lo vamos a ver también con mejor, digamos, con más detenimiento para analizar información específica. ¿Listo? Por ahora, pues es importante que lo tengan en cuenta y muy valioso el día de hoy que aprendan o que tengan en cuenta este trabajo con la herramienta de análisis de datos, ¿cierto? Que eso sí es fundamental. Miren la capacidad que tiene Excel para ahorrar como el tiempo de trabajo en este tipo de operaciones. Entonces, lo que me gustaría que hicieran para la próxima clase es, hagan la fórmula, ¿cierto? De aquí de la población, perdón, de la muestra, tal cual como la hicimos aquí en la clase, ¿cierto? Repliquen este mismo ejercicio de la estadística, ¿cierto? Háganlo con las fórmulas normalitas, con estas que hicimos acá, y háganlo con la herramienta de análisis de datos.
para que practiquen, ¿cierto? Porque sé que hay unos que todavía no lo han practicado. Creo que Joana es la única que lo está haciendo simultáneamente, pero para que practiquen el ejercicio, ¿listo? Y sepan que Excel tiene esas herramientas. ¿Tienen alguna duda hasta ahí sobre lo que hicimos la clase de hoy? Parece que no. Ese silencio puede ser o que quedaron muy asustados. Sí, que Carlos. Profe, yo. Hola. Profe, yo estoy escuchando. Yo estaba tratando de responder. Es que estaban hablando como dos al mismo tiempo, ese fue el problema. Creo que estaba hablando Carlos y creo que estabas hablando tú. Sí, Joana, dime cuál es tu duda. No, ya estoy clarita con todo. Ah, bueno, listo. ¿Quién más tiene preguntas? Profe, yo. Sí, Profe, María, dime. todos esos trabajos que se van haciendo casi siempre que ustedes en cada clase, ¿tienen nota? Yo los voy acumulando, pero hay unos trabajos en específico que yo siempre les digo cuáles son, ¿cierto? En el caso de las presentaciones hubo uno que era pues como principal y en el de Word también hubo uno. En este caso, más adelante vamos a hacer un ejercicio que reúne todo, pero yo voy mirando lo que ustedes me van entregando y hago como un promedio entre esas pequeñas entregas y ya el trabajo final, listo. Porque tenemos una pequeña limitante este semestre y es que todos los porcentajes son iguales del 20%. Entonces eso nos da solo 5 notas. Y como cada 8 días tenemos que practicar lo que hacemos, entonces es importante que vayan practicando y entregando pues todas las actividades. ¿Listo? Sí, señor. Profe, Ay, no, sí. ya. Profe, buenas noches. Hola, hola. ¿Me escucha? Ay, profe, qué pena con usted. Usted me va a hacer un favor bien grande. Yo sé que usted ya lo explicó. Y repite esa partecita, sino que yo venía en transporte. Repite esa partecita que uno va a inicio con clic derecho para ingresar a Ah, análisis. bueno. ¿Cómo es, por favor? Sí, sí, no, no hay problema. Espérame. Ahí están viendo la pantalla de Excel mía todavía. No, Sí, yo profe. no. Sí, Sí. Sí. Bueno, entonces, primer paso. Aquí en la parte derecha de la barra de herramientas le va a dar clic derecho, ¿cierto? Aquí donde no hayan iconos, clic derecho. Él me despliega esta pestaña. Ahí le voy a dar personalizar la cinta de opciones y espero a que me abra esta ventana. Luego de que abra la ventana voy a seleccionar la etiqueta de complementos. Él se demora un poquito en cargar. Luego selecciono herramientas para análisis, esta que está solita. Le voy a dar clic en ir, ojo, no en aceptar, sino en ir. Profe, herramientas para análisis y qué. Voy a volver a hacer. No, voy a herramienta para análisis. Ah, Complemento, herramienta para análisis. listo. Le das clic en el botón de ir, que está aquí Sí, abajo. Listo, ahí te debe abrir otra ventanita más pequeña. Y sí. en azulito te aparece herramientas para análisis, ¿no es cierto? Ajá. Y selecciónala para que le quede como el chulito activado, porque es como un Ajá. cuadro. Listo, ahí le das a aceptar y parece que no hubiera pasado nada, pero te vas a ir para la pestaña de datos en la cinta de opciones. ¿Listo? Y te debe aparecer al final de la barra de herramientas. Dice análisis de datos. Bueno, profe, ¿Listo? muchas gracias. Muy amable. Ujú. Feliz Bueno, noche. bueno, lo mismo. Yo veo que está como escribiendo Profe, ya. buenas. Profe, este fin de semana puedo enviarle el trabajo de la clase pasada.
Sí, claro que sí. Sí, sí, todavía lo pueden enviar. Gracias, profe. Bueno, ¿quién más tiene preguntas? Yo veo varias manitos alzadas, pero a ver, ¿quién? Carlos Profe, la acabo de bajar. Ay, profe, sí, es que sí me quedó una dudita, disculpe. ¿Cómo hizo para llegar a la tablita que dice edad 8, 9, 10, 11? ¿Se saca desde la misma análisis de datos? Voy a volver entonces a mostrarlo. Esta ya que tiene 8, 9, 10 y 11. Eso, edad 8, 9, 10 y 11. ¿De dónde salió esa tablita? Voy a suprimir esto y lo voy a volver a hacer. Entonces, siempre que vaya a hacer eso, debo tener pues como el cursor aquí seleccionado una de las celdas de la tabla, listo, para que se active aquí la pestaña de diseño. Le doy clic en diseño, listo, y le va a dar clic en este icono grande que dice insertar segmentación de datos. Ahí le doy clic y él me va a pedir de qué información quiero hacer como la segmentación. Entonces, escojo en este caso la edad, le doy a aceptar y ahí él genera el segmentador. ¿Listo? Es muy sencillo Entonces, ya la acabo de hacer, ahora sí. Gracias. listo. Bueno, ¿quién más tiene preguntas? profe, yo, pero es de la clase pasada. Dime. Intenté hacer el ejercicio o la actividad de la clase pasada con las fórmulas de sí y de sí conjunto, pero no me funcionó porque es como muy extenso el análisis, decir si este tiene tantas de primero y así hasta llegar hasta lo último. El sistema mismo me sacó errores, entonces no sé cómo puedo buscar en YouTube la fórmula para hacerlo y enviárselo. Espérame, yo miro si hay alguna. Espérame que va a mirar ya mismo. Canal, sí. Canal, sí. Vamos a ver si dice condición, función sí. Excel. Condición Excel. Sí. Funciones. Se me escapa la palabra de función, funciones. Ah, bueno, aquí hay uno de unas notas que te puede servir. Lo voy a compartir ahí en el grupo de, aquí mismo en el chat. Listo. Ahí te lo voy a poner, que tiene varias condiciones con unas notas. Voy a ver otro por acá, a ver si hay uno como más larguito que te pueda servir. Función sí condicional. Vamos a ver si este de varias condiciones te sirve. Sí, yo creo que este está muy bien. Lo voy a compartir también por acá mismo. Ah, bueno, y también importante el de la función sí con i y función sí con o. Ese también. No, por acá acabo de ver un video que está como, aunque está muy largo, pues. Pero bueno, este último está muy completo, este último que te va a enviar. Listo, que dice, aprende a usar la función condicional sí y o, ¿cierto? Con varias condiciones. Listo, este es muy parecido a lo que ustedes pues, debían como hacer en la entrega. Entonces, si les sirve estos videos, miren que en YouTube hay tutoriales de Excel como los que ustedes quieran. Entonces, si tienen alguna dificultad de pronto en lo que hicimos en la clase, les quedó dudas, pues me preguntan por WhatsApp, yo intento solucionarles la duda, o si no, pueden buscar aquí en YouTube, que hay muy buenas opciones. Entonces, sí, los garantizo, ya hay muchos youtubers amantes de Excel que han montado cursos completos, desde Excel básico hasta Excel avanzado. Entonces, si les sirve, háganlo. Ustedes saben que ahora estamos en la época del manejo de la información. Entonces, si la información está ahí, hay que usarla.
Listo, entonces ahí se los compartí por acá por el chat de la reunión, listo. Muchachos, no sé si tengan más dudas. Y nada, espero que todo esto que estamos viendo lo entiendan, que les sirva bastante más adelante o ahora si tienen que hacer un trabajo. Ya ustedes ven que estas herramientas son, digamos que muy fáciles de manejar, pero también tienen su cuidado, pero son muy útiles. Yo siempre les recalco, es que uno cuando empieza a trabajar en Word, pues piensa que es de escribir y llenar la hoja y listo. O cuando hacen Excel, pues trabaja en Excel, lo que hace es llenar cuadritos. Miren las aplicaciones y las utilidades que tienen, ¿cierto? Es bueno, nos vemos dentro de 8 días. Cuídense mucho y Gracias, nada, profe. Hasta luego. listo. Que les vaya muy bien. Gracias, profe, que esté muy bien. Bueno, Gracias, profe. chao, Chao, gracias, feliz fin de semana. chao, lo mismo.